Elizabeth Canagüí. Buenas tardes. Gabriela Domínguez Reyes, María Isabel Barrera Navarro. Catherine Alejandra Pérez Junay. Patricia Diego. Ana Leticia Guillén Palma. Bien. Ahora te toca apoyarnos, Pati, no nos has apoyado. David Montenegro Figueroa. Bueno. Entonces, vamos a dar inicio a la clase. Hoy vamos a conocer lo que es la Inspección General de Trabajo. Quisiera que para ir avanzando, Byron, buenas tardes, nos habíamos quedado pendiente de algunos artículos en que no le hemos dado lectura. Entonces, tal vez vamos a aprovechar para ir combinando lo que yo les voy indicando acá y veamos. Pues. El 274 ya lo leímos. ¿Sí, Gabriela? Buenas tardes, Lick. Una pregunta. No sé si está compartiendo pantalla o si va a compartir hoy. Sí, perdón. Tenés razón. Ahora sí va. Sí, ya aparece. Bueno, gracias. Entonces quiero que todos tengan su código ahí porque hoy vamos a ver mucho el código. Por si me quieren ayudar o de repente yo le pido a alguien que nos apoye. Entonces, por favor, quiero que tengan su código a la mano. Entonces, vamos a dar inicio ya. El artículo 274, le dimos lectura. El 275, creo que también ya le dimos lectura. El 276 le dimos lectura y tenemos alguna comparación que tenemos que hacer. Y vamos a ver, parte Diego, léete el 277 y 278. Buenas tardes, Lick. ¿Qué artículo? Perdón. 277 y 278. Ok. Artículo 277. Las dependencias a que se refiere el artículo anterior de las atribuciones que el presente código les señala deben desarrollar las que determinen sus respectivos reglamentos interiores de trabajo. Capítulo segundo, Inspección General de Trabajo, artículo 278. La Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, debe velar porque patronos, trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios, colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emitan en lo futuro. Los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban ante los inspectores de trabajo o trabajadores sociales, una vez aprobados por el inspector general de trabajo o por subinspector general de trabajo, tienen carácter de título ejecutivo. En los asuntos que se tramiten ante las autoridades administrativas de trabajo, los interesados no necesitan la intervención de abogado, pero sí se hicieren asesorar únicamente los abogados y los dirigentes sindicales podrán actuar como tales. En cuanto a estos últimos, solo podrán asesorar a los miembros de sus respectivos sindicatos a que pertenezcan, circunstancia que acreditarán ante la dependencia respectiva y exclusivamente en asuntos cuya cuantía no exceda de 300 quetzales. Las disposiciones contenidas en el artículo 323 rigen también para el caso de que los interesados se hagan representar en sus gestiones ante las autoridades administrativas de trabajo, pero la circunstancia de que miembros del personal de una empresa comparezcan a gestionar por esta se deben considerar como gestión directa del respectivo patrón. Entonces solo vamos a ver aquí, por ejemplo, en el 277
Como hemos estado viendo nosotros el Ministerio de Trabajo y sus diferentes dependencias, ya observamos de que tiene, por ejemplo, decretos específicos, por ejemplo, el 215, tiene que el 284A, que son reglamentos que prácticamente le dan vida a cada una de las instituciones que integran el Ministerio de Trabajo. Luego, por ejemplo, en el 278, si ustedes ven, pues ahí hay, si ustedes analizan detenidamente, vamos a encontrar cosas bien, pero bien importantes. Primero, si ustedes ven, la inspección tiene la obligación de velar porque se cumplan por las leyes guatemaltecas. No solo tiene que velar porque la cumplan los patronos, sino que la cumplan también los trabajadores y los sindicatos. O sea, todos los trabajadores que estén sindicalizados, ¿va? Pero en este caso, la institución como tal, el sindicato. Luego también encontramos de que cuando se imponen las famosas multas en el Ministerio de Trabajo, las multas administrativas pues tienen un procedimiento, pero también cuando se dan acuerdos, que no nos olvidemos que todo lo que se firme y que el visto bueno del inspector general o el subinspector tiene carácter de título ejecutivo. Adicionalmente, en el tercer párrafo del artículo 278 habla de la cuantía para que, por ejemplo, ustedes como pasantes del bufete popular puedan asesorar. Teníamos circunstancias diferentes. Por ejemplo, el código siempre había establecido la cuantía que eran 300 quetzales. De hecho, les conté que hace algunos años yo fui asesor del bufete popular en materia laboral y yo acompañaba a los alumnos a las audiencias. Y siempre, por ejemplo, habían ya abogados que defienden a los patronos que de antemano ya tenían ellos bien plantear el retiro, por ejemplo, del pasante. Si Patricia Noemí González, por ejemplo, estaba ahí de estudiante de la facultad, que la ley faculta para que pueda acompañar al trabajador precisamente a las audiencias, ellos siempre pedían que, por ejemplo, Patricia Noemí fuera retirada de la audiencia porque la reclamación que se estaba indicando excedía de 300 quetzales. Claro, le digo, nosotros siempre encontramos la justificación, los que éramos asesores en ese entonces, y siempre indicábamos de que no podía retirarla porque en primer lugar todavía se estaban discutiendo a través de acciones algunos derechos y que la cuantía se iba a terminar hasta el momento que se hiciera la liquidación. Bueno, fue un problema, fue una situación que se vino dando por muchos años en cuanto a los estudiantes de nuestra querida casa de estudios, que antes no había clínicas, pues todo era práctica directamente en tribunales. Entonces, por favor, en esa parte que no se les olvide que el artículo 321 ya habla ahora sí de porcentajes de salarios mínimos. Solo vamos a pedir por favor ahí a Pati Domínguez, mira cuántos salarios mínimos son según el 321. Gaby, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, perdón, no había escuchado bien. En el 321, ¿verdad? 321. Ahí está la cuantía ahora hasta donde, por ejemplo, para que, por ejemplo, ustedes como estudiantes de Derecho puedan acompañar a un trabajador cuando esté haciendo sus pasantías en el bufete. Muy bien, ¿lo leo todo? No, solo buscar la cuantía, cuántos salarios mínimos son ahora. Muy bien. En el inciso C dice que en asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador. Ahí estamos. Son 10 salarios mínimos, ¿va? O sea, para que usted asista a un trabajador a una audiencia, tienen que ser 10 salarios mínimos. En plata, ¿cuánto sería de conformidad con el salario mínimo actual? Gaby, dejamos esa tarea mientras continuamos nosotros. Bueno. Entonces, vamos a ver entonces esta ya que nos toca ya la Inspección General de Trabajo.
Luego nos toca el tema de las impugnaciones de las resoluciones, que son los dos, el artículo del 275. La coercibilidad de las resoluciones ahora es título ejecutivo y el juzgamiento y sanción de faltas. Esos pues son temas posteriores que vamos a ver. Hoy vamos a ver un poco la Inspección General de Trabajo. Si ustedes recuerdan, inclusive la misma OIT reconoce que una de las primeras instituciones que era necesario que aparecieran dentro del derecho del trabajo en 1919 era la Inspección General de Trabajo. Pero por supuesto, desde el aparecimiento de la fábrica, el inicio de la revolución industrial, ya cuando las fábricas comenzaron a tener, ahí está Alan. Entonces, Alan, ese dato, pues, hay que tenerlo presente. Más o menos estamos hablando de 30,000 quetzales por si una vez ustedes tienen que apoyar a un trabajador, para que estén enterados más o menos que hay una cuantía. Bueno, les indicaba de que, por ejemplo, en la misma OIT y, bueno, hubieron países en el mundo que vieron la necesidad de tener una entidad estatal que velara precisamente por los intereses del patrono o por lo menos resolver los conflictos patrono-trabajador. Entonces apareció como en la primera institución, no apareció el Ministerio de Trabajo. Y ustedes van a leer que en la historia aparece precisamente la Inspección General de Trabajo. Por eso dice que ya los primeros convenios que aparecieron en ese sentido se llamaron los famosos convenios de gobernanza. Y vamos a pedirle favor ahí ahí estamos, ahí está, yo creo que ya Alan ahí nos hizo el favor de corregir. Bueno, vamos a ver aquí mejor. El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo ha designado a 4 convenios como instrumentos prioritarios. Y en el año 2008 fueron calificados como convenios de gobernanza los siguientes. Convenio 81 sobre la inspección de trabajo, el de política de empleo, sobre inspección de trabajo en la agricultura y sobre la consulta tripartita. O sea, eso es importante que se recuerdan que ya vimos ahí algunos de los datos que tenía, algunas de las intervenciones que tuvo ante la Organización Internacional del Trabajo Guatemala, una queja que se tuvo, entonces interviene el Ministerio de Trabajo integrando una comisión tripartita para buscarle una solución, por lo menos para identificar el problema y ofrecer algún tipo de solución. Entonces tenemos, si se dan cuenta, los dos, la inspección en general y la inspección en la agricultura, los dos se consideran convenios de gobernanza según la Organización Internacional del Trabajo. Vamos un poquito de historia. No sé quién nos pudiera dar ahí, Pati. Lo que está subrayado, lo que está sobresaltado. Clic. Bueno, historia. En 1802, el Parlamento británico aprobó la ley para preservar la moralidad de los aprendices, creando los comités voluntarios formados por personas notables de cada localidad que supervisaban la aplicación de la ley, especialmente en los términos de seguridad, salud y bienestar. En 1883, el gobierno británico nombra los primeros 4 inspectores de trabajo que especialmente supervisaban las extensas jornadas de trabajo y el trabajo relativo a niños y mujeres. Posteriormente, en 1844, se convirtieron en funcionarios públicos. En 1890, en la Conferencia de Berlín, los países representados adoptaron las primeras normas destinadas a regular los servicios de inspección. En 1919, en el Tratado de Versalles, se estableció que cada estado deberá organizar un servicio de inspección para garantizar la aplicación de las leyes y reglamentos para la protección a trabajadores. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, en su primera sesión, la Conferencia Internacional del Trabajo estableció que los Estados miembros pudieran crear un sistema de inspección en la fábrica y la creación de una entidad pública que se encargará de la obligación de salvaguardar la salud de los trabajadores. Posteriormente, en 1923, la Conferencia Internacional del Trabajo adopta la recomendación número 20, donde establece los principios generales
para la organización y funcionamiento de los Servicios Nacionales de Inspección de Trabajo. Posteriormente, continúa la siguiente recomendación número 81 sobre la inspección de trabajo 1943. El convenio número 81 sobre la inspección de trabajo, recomendación número 133 sobre la inspección de trabajo agricultura, convenio número 129 sobre la inspección de trabajo agricultura 1969. Espérame un segundo, ¿sí? Ok. No lo vamos a esperar. Vean, pues. Entonces, de confirmar aquí con historia, por lo que tenemos nosotros en 1802, la primera entidad que el gobierno británico organiza para ver la aplicación de la ley, pues estamos hablando del tiempo pues, del aparecimiento de la industria, de las fábricas y todo lo demás, se llamó Comités Voluntarios, y ahí dice por quién estaban formados. Ya posteriormente, en 1883, el gobierno británico viene y ya le da la calidad, dice, bueno, no, tenemos que nombrar inspectores de trabajo, precisamente para evitar determinadas circunstancias que se dan. Ya en 1840, antes, sí, ese dato lo vamos a verificar. Pero yo creo que posteriormente lo importante es que el gobierno británico viene y a estos inspectores los convierte en funcionarios públicos. Ya al decir funcionarios públicos, ya tenían una función determinante, una función diferente. Y por supuesto lo demás, pues lo que le dio lectura, lo que les estaba hablando a ustedes, de que la misma OIT ve la necesidad de que todos los miembros deben de tener una inspección, una institución para que verifique precisamente todos los derechos y obligaciones en materia laboral. Y ahí pues aparecen los convenios, ahí están las fechas en que aparecieron. En Guatemala, hemos hablado que, por ejemplo, en el decreto 330, que conformidad con lo que establece la historia sería el primer Código de Trabajo, 1947, aparece el artículo 276, donde prácticamente ya aparece en un texto legal la Inspección General de Trabajo. En el 278, bueno, acá dice que la Inspección de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y visitadoras sociales, debe velar porque los patronos y trabajadores cumplan y respeten todas las disposiciones relativas al trabajo y a la previsión social. En lo referente a la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Reglamentos, deben prestar el auxilio y colaboración que soliciten los inspectores. Una definición. Veamos una nada más, por favor. Vamos a ver quién más nos ayuda aparte de Pati. Kevin Saúl, ¿estarás por ahí? Ana Rebeca. Definición. Según Guillermo Cabanellas, es un servicio oficial administrativo encargado de velar por el cabal cumplimiento y proponer las mejoras de las leyes y reglamentaciones laborales, con la finalidad de prestaciones más seguras, higiénicas, estables, adecuadas a los deberes y derechos recíprocos de las partes y ajustadas al interés público de la producción y del equilibrio social. Es una definición muy compleja, muy completa tal vez, porque no solo habla del derecho de trabajo, sino también de la previsión social. La otra, pues ustedes la van a leer ahí en la comunidad de su casa. Normativa. Siempre regresamos al Acuerdo Gubernativo 215, que es el reglamento orgánico interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, la Organización Internacional tenemos los dos convenios, el 81 y el 129. El 129 es la inspección, solo que es en la agricultura. Recomendaciones. Tenemos también la recomendación 81 y la 133, que se refiere exactamente al trabajo en general, a la inspección general de trabajo en general, y la inspección de trabajo en agricultura. Hay un protocolo también que es el número 81. Los convenios, bueno, aquí tenemos, yo sé que si yo tomo, pues tendrían ustedes la obligación de leer el convenio. Yo se los voy a enviar y es motivo de evaluación. Aquí únicamente vamos a ver lo que está sobresaltado, son tal vez los datos más valiosos, más importantes. Yo considero que ustedes debemos de analizar ahorita en clase. Vamos entonces, Ana Rebeca, artículo número 3. Estamos en el convenio 81 de la OIT.
Artículo 3. 1. El sistema de inspección estará encargado de a. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores de trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones. B. Facilitar información técnica y asesorar a los empleados Continuamos. y... ¿Qué manda? Asesorar a los empleadores. Asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales. C. Poner en conocimiento a la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes. Bueno, estamos entonces, este es lo que dice la OIT hoy, la OIT. Veamos el número 6. Artículo 6. El personal de inspección deberá estar compuesto de funcionarios públicos cuya situación jurídica y cuyas condiciones de servicio les garanticen la estabilidad en sus empleos y los independicen de los cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior indebida. Artículo 7. 1. A reserva de las condiciones a las que la legislación nacional sujete la contratación de funcionarios públicos, los inspectores de trabajo serán contratados tomándose únicamente en cuenta las aptitudes del candidato para el desempeño de sus funciones. 2. La autoridad competente determinará la forma de comprobar esas aptitudes. 3. Los inspectores de trabajo deberán recibir formación adecuada para el desempeño de sus funciones. Lo que trata de decir el convenio internacional, este convenio de la OIT, es que verdaderamente primero deben darse los inspectores deben tener capacitación, deben de tener mucha estabilidad laboral. Cuando damos el convenio relativo a la inspección en la agricultura, se van a dar cuenta que tiene tanto cuidado la Organización Internacional del Trabajo que solicita que aún con cambios de gobierno no se trate de separar a un inspector de la agricultura. ¿Por qué? Porque se ha preparado. Entonces, hasta un convenio internacional trata de buscar la estabilidad laboral de los inspectores de trabajo. Por eso creo que el trabajo es muy importante que usarse. Claro, habrá sus excepciones, ¿va? Pero estamos hablando en términos generales que es un trabajo, y el de la agricultura es un trabajo más específico aún. Vamos a continuar entonces. El número 8. Artículo 8. Las mujeres y los hombres serán igualmente elegibles para formar parte del personal de inspección y, cuando fuere necesario, se asignarán funciones especiales a los inspectores y a las inspectoras respectivamente. Artículo 9. ¿Leo lo subrayado? Sí, lo subrayado. Artículo 9. La colaboración de peritos y técnicos debidamente calificados entre los que figurarán especialistas de medicina, ingeniería, electricidad y química en el servicio de inspección. Solo imagínate, por ejemplo, lo que está indicando acá este convenio es de que los inspectores, aparte de la capacitación, necesitan de la colaboración de estos peritos, porque ellos no son expertos. Pero ya te imagínate la preparación que uno puede tener como inspector después de que tenga apoyado ingenieros, médicos, electricistas, químicos, en la parte de la tecnología. Te imaginas cuánto aporte, cuánto conocimiento puede tener un inspector. Vamos al número 10. Artículo 10. El número de inspectores de trabajo será suficiente para garantizar el desempeño efectivo de las funciones del servicio de inspección. Ahora nos vamos a dar cuenta ya cuando entremos a ver cuántos inspectores de trabajo hay actualmente en Guatemala. Es asombroso, ¿va? Que no
no tengamos un porcentaje, es que totalmente reducido el porcentaje de inspectores para la cantidad de empresas que reporta, por ejemplo, el registro mercantil. O sea, en eso sí estamos en deuda como sociedad, de no tener lo suficientes, o por lo menos, yo le digo, un buen porcentaje de inspectores para velar por el cumplimiento de las leyes laborales. ¿Estás por ahí, Lisbeth Hill? Sí, licenciado. ¿Tienes tu código? Sí, Mírame el 279. ok. Dice, la Inspección General de Trabajo tiene carácter de asesoría técnica del ministerio respectivo y a este efecto debe evacuar todas las consultas que le hagan las demás dependencias de aquel, los patrones o los trabajadores sobre la forma en que deben ser aplicadas las disposiciones legales de su competencia. La inspección debe publicar en el órgano oficial del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o en su defecto en alguno de los diarios de mayor circulación en toda la República. Las consultas que evacúe o cualesquiera resoluciones que dicten las autoridades de trabajo y previsión social, siempre que así lo juzgue conveniente, para que sirva de guía u orientación en las materias respectivas. Vean qué importante, porque primero, carácter técnico, va asesorando al ministerio, a sus dependencias, pero por favor, tiene la obligación legal, la Inspección General de Trabajo, de evacuar las consultas que los trabajadores le puedan llevar, le puedan plantear. Igual tiene que hacer con los patronos o con las organizaciones sindicales, pero lo que les quiero yo indicar es que conforme con el 279 tiene la obligación. Por ejemplo, si Ana Rebeca hace un planteamiento y necesita alguna aclaración en cuanto a la aplicación de las leyes en materia laboral, la inspección tiene la obligación de evacuar esa audiencia y precisamente de presentarle su interpretación en cuanto a ejercitar una norma, un derecho, una obligación en materia laboral. Y luego también la obligación que tendría, que eso no se hace, de publicar todos los fallos, de publicar todas las resoluciones. Yo diría no solo de las autoridades administrativas, sino también las autoridades judiciales. Por ejemplo, cuando yo les hablo a ustedes de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, pues la Corte tiene una bonita plataforma donde se puede ingresar y las puede analizar. Pero la misma plataforma debe existir. Y si no la tiene el organismo judicial, pues debería tener el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que nosotros todos podamos observar los fallos de los juzgados de Trabajo y Previsión Social y también de las salas. Eso yo creo que vendría a fortalecer muchísimo el ejercicio de la profesión de abogado y aparte el reconocimiento de la clase trabajadora de sus derechos. Porque son casos, a veces, hay casos que son muy similares, muy similares. Y si hubieran publicaciones, pues uno tendría, imagínense, una página virtual donde, pues previo a un juicio, usted tendría cómo analizar y plantear precisamente la acción correspondiente y poder obtener un resultado favorable. Vamos a regresar aquí con Ana Rebeca Flores. Lo que está en pantalla, por favor. Muy bien. Artículo 12. Los inspectores de trabajo estarán autorizados a, para entrar libremente y sin previa notificación a cualquier hora del día o de la noche en todo establecimiento sujeto a inspección. B. Para entrar de día en cualquier lugar cuando tenga un motivo razonable para suponer que está sujeto a inspección. Y C. Para proceder a cualquier prueba, investigación o examen que consideren necesario para cerciorarse de que las disposiciones generales se observan estrictamente y en particular. Y para interrogar solo o ante testigos al empleador o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales. I. Para exigir la
presentación de los libros, registros y otros documentos que la legislación nacional relativa a las condiciones de trabajo ordene llevar a fin de comprobar que están de conformidad con las disposiciones legales y para obtener copia o extractos de los mismos. I. Para requerir la colocación de los avisos que exijan las disposiciones legales. I. Para tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, con el propósito de analizarlos siempre que se notifique al empleador o a su representante que las sustancias o los materiales han sido tomados o sacados con dicho propósito. 2. Al efectuar una visita de inspección, el inspector deberá notificar su presencia al empleador o a su representante, a menos que considere que dicha notificación pueda perjudicar el éxito de sus funciones. Ahí estamos. Si se dan cuenta, por ejemplo, si tienen su código, yo quisiera que se vean al artículo 281. El 281, si usted ve, ya es precisamente, ¿qué les dijeron? Como una ampliación que hace nuestra legislación interna para la aplicación de este convenio 81. Pues claro, aquí ya se definen de una manera diferente, ya un poco cuestiones adicionales, o por lo menos ya con mayores especificaciones. Le voy a pedir favor a Lisbeth Gil Navas, si me puede leer el 281, solo el inciso A. Muy bien. Inciso A. Entrar sin previa notificación en todo establecimiento laboral sujeto a inspección en jornada de trabajo conforme al reglamento interior de trabajo o a las autorizaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y a permanecer en este el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Tal autorización no les faculta a ingresar a inmuebles que estén siendo utilizados como casa de habitación, residencia particular o de vivienda, salvo que, previa autorización de juez, se haya constatado que en los mismos se desarrollan actividades como establecimiento o lugar de trabajo. Bueno, veamos, estamos, por ejemplo, en el artículo 12 del convenio 81, pero también estamos en el 281 del Código de Trabajo. Si se ven este inciso A, ya desarrolla, ya ejemplifica, ya da la lectura a nosotros, entonces ya vemos muy claras las circunstancias. Por ejemplo, si se dan cuenta ahí con uno de la vivienda, pues ya nos deja bien claro de que, por ejemplo, el trabajo a domicilio lo puede verificar. Por ejemplo, imagínense que Ana Rebeca sea la propietaria o sea el patrono de un trabajo a domicilio, aunque se desarrollen en su casa las labores o se elaboren en la casa del trabajador, pues el inspector primero no puede ingresar, salvo que tenga autorización judicial. Y la autorización judicial lo que dice es de que la casa de Ana Rebeca se está utilizando como para ejecutar trabajos a domicilio, igual con los trabajadores, que esa casa se está utilizando para un trabajo a domicilio. Pero, por ejemplo, en el trabajo de casa particular o trabajos domésticos, ustedes saben que ahí sí no se puede ingresar. No se va a ingresar. Entonces, ya les indiqué a ustedes más o menos de qué manera se hace la supervisión, que se hace a veces en las esquinas, se puede hacer con la autorización del patrono en la puerta de la casa, se puede hacer a través de las vecindades, de tantas formas. Tiene que encontrar la inspección una manera de verificar que está en cumplimiento. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos nosotros guatemaltecos como principio constitucional que nuestra casa pues no puede ser motivo de que cualquier persona pueda ingresar. ¿Va? Tenemos derecho a la privacidad y ese es un principio constitucional. Entonces vamos aprovechando solo, vamos a leer el 280, por favor, Lisbeth. Muy bien. Artículo 280. La Inspección General de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico en que figuren trabajadores menores de edad,
o trabajadores cuya relación de trabajo haya terminado sin el pago procedente de indemnización, prestaciones y salarios caídos, o cuando se trate de acciones para proteger la maternidad de las trabajadoras, salvo que en cuanto a estas últimas se apersone el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Además, dentro de su función de velar por la estricta observancia de las leyes y reglamentos de trabajo y previsión social, está obligada a promover o realizar la substanciación y finalización de los procedimientos por faltas de trabajo que denuncian los inspectores de trabajo y trabajadores sociales, y procurar la aplicación de las sanciones correspondientes a los infractores. Bueno, esto lo vamos a ver ya con las sanciones que se impongan cuando están violentando normas. De hecho, ya hemos hablado del 272, donde está el catálogo de todas las sanciones. Entonces, vamos a ver, ahí estamos con el 200. Regresamos al convenio. Por favor, Ana Rebeca, ¿me estás ayudando al convenio? Sí. Muy bien. Artículo 15. B. Los inspectores de trabajo están obligados, so pena de sufrir sanciones o medidas disciplinarias apropiadas, a no revelar, aún después de haber dejado el servicio, los secretos comerciales o de fabricación a los métodos de producción de que puedan haber tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones. C. Los inspectores de trabajo deberán considerar absolutamente confidencial el origen de cualquier queja que les dé a conocer un defecto o una infracción de las disposiciones legales y no manifestar al empleador o a su representante que la visita de inspección se ha efectuado por haberse recibido dicha queja. Bueno, ya se imaginan, ¿verdad? O sea, también el derecho. Hemos hablado tantas veces nosotros de la denuncia anónima y esa se permite, pero también en este caso, cuando se hace la visita por parte de los trabajadores, deben, toda la información que le proporcionen, por ejemplo, los trabajadores, deben de considerarla confidencial, ¿sí? Acuérdense que hay sanciones para ellos si no lo hacen, pero es importante para que ellos precisamente puedan ellos llevar a cabo una buena inspección. Vamos a ver, déjenme ver qué otro leemos acá. Vamos a ver, Lisbeth, léeme, siempre estamos en el 81 contigo, léete el B. Muy bien. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por los peritos y técnicos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuando exista obstrucción o negativa para su ingreso, el centro de trabajo podrán pedir la intervención o apoyo de miembros de la Policía Nacional Civil para que se permita el cumplimiento de la inspección. Los inspectores de trabajo actúan bajo su más estricta responsabilidad. En caso debidamente justificados, la Inscripción General de Trabajo podrá solicitar autorización judicial. Bueno, vamos a regresar entonces ahora al... ¿Ya leímos el 15, Ana Rebeca? Sí, ya lo leímos, ¿verdad? Vamos por el número 20. Muy bien. Artículo 20. 1. La Autoridad Central de Inspección publicará un informe anual de carácter general sobre la labor de los servicios de inspección que estén bajo su control. 2. Estos informes se publicarán dentro de un plazo razonable, que en ningún caso podrá exceder en 12 meses de la terminación del año a que se refieran. 3. Se remitirán copias de los informes anuales al director general de la Oficina Internacional del Trabajo dentro de un periodo razonable después de su publicación, que en ningún caso podrá exceder de 3 meses.
Esto es importante porque yo les quiero decir de que cuando yo les hablo a ustedes del Ministerio de Trabajo, si usted quiere enterarse más, yo le digo, vaya a la memoria de labores. Pero la memoria de labores, por supuesto, tiene que tener algunos datos estadísticos. Lo importante en materia laboral se da que Guatemala es miembro de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y de conformidad con estos artículos, el 20 y el 21, tiene la obligación como miembro de la OIT de enviar ese informe. Por eso es importante que nosotros en la memoria de labores vamos a encontrar que casi ellos transcriben lo que envían a la inspección, a la OIT. Y es valioso porque aquí pues no se trata de que les quiero adulterar datos, sino que tendrán ellos que informar de situaciones verídicas que se están dando en materia laboral en Guatemala. El 21 pues dice que ahí está sobre qué va a tratar el informe. Regresamos al inciso C, por favor, Lisbeth. Muy bien. Un poco extenso, pero leámoslo. Mire, lo estoy leyendo, ¿sabe por qué? Porque sé que usted, si yo le digo, mire, leamos del artículo tal a tal, el día del examen va a andar buscándolo. Yo necesito para que vea las perlas que tiene cada artículo, que vea que en materia laboral, cada artículo que usted lee va a encontrar cosas hermosas en materia laboral que le van a servir para interpretar el derecho del trabajo, para interpretarlo. Cada norma que vamos encontrando, le garantizo que usted dice, ah, qué interesante. Por lo menos yo, a pesar de muchos años de dar la cátedra, todavía me emociono porque digo, seguimos encontrando perlas o sigo volviendo a analizar las perlas que tiene el Código de Trabajo para la aplicación en beneficio de la clase trabajadora. Veamos el C. Inciso C. Practicar cualquier diligencia de inspección, examen o prueba que consideren necesario para comprobar que las disposiciones legales vigentes se observan correctamente y en particular para, número 1, requerir información solo o ante testigos, al inspeccionado o al personal del centro de trabajo sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales vigentes que rigen las relaciones de trabajo, así como a exigir la identificación o razón de su presencia de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo inspeccionando. Los inspectores de trabajo deben entrevistar a los trabajadores sin la presencia o sugerencia de los empleadores o representantes de estos, haciéndoles saber que sus declaraciones serán confidenciales, salvo que los trabajadores soliciten la presencia de aquellos. Número 2. Espérate, Libre, solo Ok. espérate un momento. Vean qué interesante. Claro, usted me puede decir, Lick, pero eso no se cumple en la práctica. Está, por eso que el inspector de trabajo que lleve, ¿cuántas veces yo he escuchado que me han llamado y me dicen, Lick, fíjese que el inspector llegó y al final el patrón no nos ha pagado la bonificación para el sector público-privado, el bendito 1.14, y se fue, no dijo absolutamente nada. No, yo lo que les quiero decir es que ahora, pues, si usted es asesor de un grupo de trabajadores, de un sindicato de trabajadores, y el inspector no está cumpliendo con su obligación, bueno, usted va a tener en cuenta que este 281, ahí pues encontramos cosas muy hermosas. Imagínense esto, donde dice que debe entrevistar a los trabajadores sin la presencia del patrón o sus representantes. Veamos el siguiente. 2. El 2. Exigir la presencia del empleador o de sus representantes o encargados, de los trabajadores y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector. Para el efecto, deberán presentar la documentación requerida y acompañarse de las personas que tengan pleno conocimiento de los asuntos por los que fue requerida su presencia. Imagínate, o sea, si nos cita un inspector, si cita a los trabajadores o a patronos, sí tenemos la obligación de asistir y cumplir con llevar los documentos que nos solicitaron. ¿Por qué? Porque si no vamos a cometer una falta de trabajo y más adelante vamos a ver cómo se sanciona. Número 3. Número 3. Examinar en el lugar en que se encuentren, incluyendo sistemas de almacenamiento electrónico, la documentación y los libros de la empresa con relevancia en la verificación del cumplimiento de la legislación
laboral, tales como el informe contenido en el artículo 61, literal A de este código. Contabilidad, libros, registros, programas informáticos y archivos en soporte magnético. Declaraciones oficiales, documentos de la seguridad social, planillas y boletas de pago de remuneraciones y prestaciones irrenunciables, documentos físicos exigidos por la normativa laboral en cualquier forma en la que se resguarde, y cualesquiera otros relacionados con materias sujetas al expediente administrativo. Obtener copias y extractos de los documentos para anexarlos al expediente administrativo, así como requerir la representación de esta documentación en las oficinas públicas que se designe para el efecto. En los casos de libros de contabilidad, físicos o electrónicos, únicamente podrán revisarse con la previa autorización del juez de trabajo y previsión social. Va, solo detenerte ahí. Eso es importante. Usted, si va a asesorar a las empresas, vean toda la facilidad o todas las funciones o atribuciones que tiene un inspector de trabajo. Pero lo valioso es también que cuando llega el libro de contabilidad, no se lo va a poder examinar, porque ahí sí se requiere la autorización judicial. Vamos con el número 4. Número 4. Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos, siempre que se notifique el empleador inspeccionado a su representante. Bueno, dejémoslo hasta ahí ahorita. Entonces vamos a regresar otra vez al convenio. El 27 no vamos a analizar que es nada más qué significa disposiciones legales. Claro, ahí se quedó corto, pues. Ahí habla de sentencias arbitrales o laudos arbitrales, contratos colectivos. Ustedes saben que también están los pactos colectivos de condiciones de trabajo, los reglamentos interiores de trabajo, los convenios colectivos. O sea, todavía, pues, imagínense la época en que fue elaborado este convenio. Sin embargo, pues ya nada más quería dejarlo que ven que es una obligación precisamente estas circunstancias. Si no ahí estamos. Ahora el 129, que es el de la agricultura. Yo me gustaría que ustedes que si quieran hacer su tesis en materia laboral, si usted quiere documentarse, si usted dice voy a estudiar en materia laboral, quiero documentarme más en materia laboral, me gusta el curso o sea, me gusta derecho laboral. Como muchos de ustedes dicen, me gusta derecho civil, me gusta derecho penal, también muchos se van a inclinar por el derecho laboral. Entonces, este convenio 129, vean, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tienen un protocolo, o sea, tienen ellos más o menos diseñado cómo ejecutar una inspección en la agricultura. Es un protocolo que tiene el Ministerio. Claro, no es poca la legislación que tiene en ese sentido. Pero vamos a este convenio, que este es exclusivamente de la agricultura. Regresamos con Ana Rebeca, ¿va? Sí. Artículo 1. Empresa agrícola significa las empresas o partes de empresas que se dedican a cultivos, cría de ganado, silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas por el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola. Determinará la línea de demarcación entre la agricultura, por una parte, y la industria y el comercio, por otra, en forma tal que ninguna empresa agrícola quede al margen del Sistema Nacional de Inspección del Trabajo. Bueno, no quería que entras a entrar en los detalles, porque se dan cuenta acá, pues está hablando de que muchas empresas, por ejemplo, de madera, dónde es la empresa agrícola y dónde termina la empresa agrícola, y tenemos ya una empresa industrial. Todo el proceso de industrialización de la madera ya no se va a considerar una empresa agrícola. Pero no es el tema ahorita es la Inspección General de Trabajo. Número 4. Artículo 4. El sistema de inspección del trabajo en la agricultura se aplicará a las empresas agrícolas que ocupen trabajadores asalariados o aprendices.
Imagínense, aquí estamos con los asalariados y los aprendices. Extender la inspección de trabajo en la agricultura es la siguiente, están las siguientes categorías en las que puede tener conocimiento, se puede extender su método de aplicación. Los arrendatarios que no empleen mano de obra externa, a parceros y categorías similares de trabajadores agrícolas, personas que participen en una empresa económica colectiva, como los miembros de cooperativas, los miembros de familia del productor, como los defina la legislación nacional. Y para eso se recuerdan cuando vimos el 199 del Código de Trabajo. Ahí precisamente está el trabajo de familia. El número 6, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales. Va a haber las horas de trabajo, los salarios, los descansos semanales y vacaciones, la seguridad, la higiene y el bienestar, el empleo de las mujeres y menores. Vean qué importante si este convenio realmente se aplicara en su totalidad en Guatemala, pero otra historia del campo o del agro nuestro. Ana Rebeca, número 8. Artículo 8. 1. El personal de la Inspección del Trabajo en la agricultura deberá estar compuesto de funcionarios públicos cuya situación jurídica y condiciones de servicio les garanticen estabilidad en el empleo e independencia de los cambios de gobierno y de cualquier influencia externa indebida. Eso es interesante, imagínense. Solo esa aplicación que nosotros tuviéramos acá, la estabilidad laboral que le dan a nuestros trabajadores, pero sobre todas las cosas, pues acuérdense que ya el Estado ha hecho inversión, porque hay una preparación, hay una formación, una capacitación. Y en el agro, que estamos hablando exactamente de la inspección de trabajo en el agro, en la agricultura, esto es más específico aún. Artículo número 9, por favor. Artículo 9. 1. A reserva de las condiciones de contratación que la legislación nacional establezca para los funcionarios públicos, en la contratación de inspectores de trabajo en la agricultura se deberá tener en cuenta únicamente las aptitudes del candidato para el desempeño de sus funciones. 3. Ahí estamos. Ya los otros, ya que debe ser adecuada, que hombres y mujeres, por supuesto, no hay discriminación acá, cualquiera, hombre o mujer puede ser. Vamos al número 4. 14, perdón. 14. 14. Deberán tomarse medidas a fin de asegurar que el número de inspectores de trabajo en la agricultura sea suficiente para asegurar el cumplimiento efectivo de las funciones del servicio de inspección y sea determinado teniendo debidamente en cuenta. Ahí estamos. Lisbeth, regresemos al artículo 181. Si leamos de una vez el inciso D y el E. Muy bien. Inciso D. Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función de inspección. Inciso E. Elaborar el acta de presunta infracción por obstrucción de la labor de inspección cuando se produzca la negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas de este, efectuando por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquel. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando, obstaculizando o demorando la labor del inspector de manera que no permita el cumplimiento de la fiscalización o negándose a presentarle el apoyo necesario. Hasta ahí, vamos a ver lo siguiente. Se dan cuenta que funciones bien específicas. Regresamos al convenio, estamos hablando del 129, que dice que los inspectores de trabajo no pueden entrar al domicilio privado del productor, sino con su consentimiento, bien con autorización judicial. Lo que estamos indicando que es un derecho constitucional. Veamos estos dos puntos, por favor, Ana Rebeca, del 19. Artículo 19. 1. Deberán notificarse a la Inspección del Trabajo en la Agricultura en casos y en la forma que determine la legislación nacional.
Los accidentes de trabajo y los casos de enfermedad profesional que ocurran en el sector agrícola. 2. En la medida de lo posible, los inspectores de trabajo participarán en toda investigación en el lugar en donde haya ocurrido sobre las causas de los accidentes del trabajo y de los casos de enfermedad profesional más graves, y particularmente de aquellos que hayan tenido consecuencias mortales u ocasionado varias víctimas. Vamos a ver que, por ejemplo, acá, se recuerdan que hemos tocado algunas disposiciones legales donde, por ejemplo, los informes que se deben enviar a los empleadores sobre enfermedades o sobre los accidentes de trabajo, profesionales o accidentes de trabajo. Sin embargo, vamos a ver que actualmente es otra dependencia del Ministerio de Trabajo que está haciéndose cargo precisamente de tener esos datos. Déjeme ver, aquí tenemos. Ese convenio, pues usted lo va a leer, también vimos los pasajes más importantes. Quisiera nada más que viéramos el siguiente inciso con Lisbeth. Le ponemos atención a este inciso porque este inciso tiene cosas también muy importantes. Por favor. Muy bien. Inciso F. Adoptar en su caso, una vez finalizadas las diligencias de inspección, cualquiera de las medidas siguientes. Número 1. Requerir la adopción de medidas para promover el mejor y más adecuado cumplimiento de las normas laborales, otorgando un plazo no mayor de 8 días dentro de los cuales se debe verificar el cumplimiento de lo requerido. En caso de incumplimiento, se iniciará el proceso sancionatorio administrativo pertinente. Número 2. Requerir al empleador inspeccionado que en un plazo razonable realice las modificaciones que sean necesarias en las instalaciones, en el montaje o en el método de trabajo que garanticen el cumplimiento de las disposiciones sobre salud y seguridad en el trabajo vigente. Número 3. Iniciar el proceso sancionatorio administrativo mediante la emisión de actas de infracción a normas laborales o de infracción por obstrucción a la labor de inspección. Número 4. Ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgos grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. Número 5. Todas las demás medidas que se deriven de la legislación vigente. Bueno, dejémoslo ahí, después vamos a continuar con el GEO. Entonces vamos a regresar otra vez a lo que está en pantalla. Dice, bueno, cuando estamos hablando de la inspección, tenemos la estructura administrativa. Esto pues ya también nosotros presentamos un organigrama donde tenemos las dependencias que tiene. Por todas son importantes, pero no nos olvidemos las dos principales. La Subinspección General de Trabajo en Conciliaciones y la de Visitadurías. La de conciliaciones pues es exactamente donde muchas veces llegamos a los arreglos en cuanto a pago de prestaciones y otras circunstancias. El 276, pues ya le dimos lectura también. Acá acuérdense que las dos más valiosas que se reportan desde hace muchos años como dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social es la Dirección General de Trabajo y la Inspección General de Trabajo. La Dirección General de Trabajo y la Inspección. Ahí pues yo les haré lo del artículo 144 que hemos venido hablando. Luego aquí vamos a ver algunos artículos que ya se relacionan con la Inspección General de Trabajo. Por ejemplo, en la aprobación de un reglamento interior de trabajo. El artículo 79 dice, todo reglamento interior de trabajo debe ser aprobado previamente por la Inspección General de Trabajo. Por favor, quien aprueba los reglamentos interiores de trabajo es la Inspección General de Trabajo. Quienes inscriben los reglamentos interiores de trabajo es la Dirección General de Trabajo. ¿Me vas a decir algo, Ana? Ana Pineda Mejía.
No, licenciado. No hay papel, ¿no? Ujú. Bueno, bueno, yo quisiera que, entonces, en el artículo 73, efectos de la suspensión colectiva de trabajo. Pues esto de las suspensiones lo vimos en el derecho anterior. Pero en la suspensión colectiva, dice, la suspensión colectiva parcial o total surte de efecto en los demás casos de que se concluya el día del hecho que se le haya dado, que le haya dado origen, siempre que el patrón inicie ante la Inspección General de Trabajo la comprobación plena de la causa en que se funda dentro de los 3 días posteriores al ya mencionado. O sea, para que se dé esta suspensión colectiva de trabajo, es necesario que se dé aviso a la Inspección General de Trabajo. Si la Inspección General de Trabajo llega a la conclusión de que no existe la causa alegada o de que la suspensión es injustificada, debe declarar sin lugar la solicitud a efecto de que los trabajadores puedan ejercitar su facultad de dar por concluidos sus contratos de trabajo con responsabilidad para el patrón. Resulta que ya las suspensiones ya se dieron y hay que regresar al trabajo. Quien hace todo este procedimiento es exactamente la Inspección General de Trabajo. Las publicaciones en el diario oficial, la manera de notificar a los trabajadores. Autorización para laborar los días de asueto o día de descanso. Esto es importante porque son días de descanso, pero veamos qué dice el 128, por favor. ¿Quién le corresponde ahorita? A Ana Rebeca. Muy bien. Autorización para laborar días de asueto y de descanso. Artículo 128. En las empresas en las que se ejecuten trabajos de naturaleza muy especial o de índole continua, según determinación que debe hacer el reglamento o en casos concretos muy calificados, según determinación de la Inspección General del Trabajo, se puede trabajar durante los días de asueto o de descanso semanal. Pero en estos supuestos, el trabajador tiene derecho a que, sin perjuicio del salario que por tal asueto o descanso semanal se le cancele el tiempo trabajado, computándosele como trabajo extraordinario. Bueno, se dieron cuenta que aquí en la inspección también, eso de que hay que trabajar los días de asueto no es una actitud de antojo del patrono. Debe de considerarse, debe tenerse en cuenta precisamente y la autorización de la Inspección General de Trabajo. El 140, autorización para actuar como representante intermediario del patrón. Acá pues ya le he dado lectura anteriormente, pero lo interesante acá es de que dice que los que demuestren ser de buenos antecedentes y costumbres ante la Inspección General de Trabajo, sin cuya autorización escrita no puede ninguna persona actuar como representante del patrono o como intermediario en el trabajo agrícola. Se necesita la autorización para que uno intervenga como intermediario para contratar, por ejemplo, personal, la autorización por escrito de la Inspección General de Trabajo. Visto bueno la carta poder para actuar como representante. ¿Sí? Esta la leímos lectura anteriormente, por eso solo la vamos a analizar. La otra copia debe quedar en poder del representante legal. Primero que una copia se le dará a la Dirección General de Trabajo, pero quien tiene que poner el visto bueno a esa carta poder que tienen los representantes del patrono para reclutar trabajadores agrícolas debe ser la Inspección General de Trabajo. En la prohibición de trabajo a mujeres y menores, artículo 148, se prohíbe el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación que de uno u otros se haga en los reglamentos o en su defecto la Inspección General de Trabajo. O sea, para determinar que un lugar es insalubre, para determinar estas provisiones, si no existe reglamento, lo va a hacer directamente la Inspección General de Trabajo. Quiero que regresáramos al 81, al 281, por favor, Lisbeth.
Muy bien, inciso G, ¿verdad? Ujú. Los delegados departamentales y los inspectores de trabajo serán responsables penal, civil y administrativamente por sus actuaciones fuera del marco de la ley, así como por los daños y perjuicios que provoquen por dichas actuaciones, particularmente cuando divulguen los datos que obtengan con motivo de sus inspecciones o visitas que revelen secretos industriales o comerciales que tengan razón de su cometido, que asienten hechos falsos en las actas que levantan o en los informes que rindan, que acepten dádivas de los patrones o de los trabajadores o de los sindicatos, que se extralimiten en el desempeño de sus funciones o que en algunas otras formas violen gravemente los deberes de su cargo, deben ser destituidos de inmediato sin perjuicio de las demás responsabilidades penales, civiles o de otro orden que les corresponda. En lo relativo a la divulgación de los datos que obtengan con motivo de sus inspecciones o visitas y de los secretos industriales o comerciales que tengan conocimientos, la prohibición a que se refiere el párrafo anterior subsiste aún después de haber dejado el servicio. O sea, ellos también tienen, en cuanto a los secretos profesionales, perdón, a los secretos industriales, como ellos van a tener conocimiento también de eso, pues tienen provisión para comentarlos, para entregárselos a la competencia, por ejemplo, de determinada empresa. Veamos ahora de una vez, vámonos al número H. Ok. Inciso H. Para el cumplimiento de sus funciones, los inspectores de trabajo pueden citar a sus oficinas a empleadores y trabajadores y estos están obligados a asistir, siempre que en la citación respectiva conste expresamente el objeto de la diligencia. La inasistencia a cualquier citación constituye violación de las leyes laborales, dando lugar al procedimiento de inspección y al procedimiento sancionatorio por la inasistencia a la citación. Eso, yo quería que lo tuviéramos bien claro, porque cuando usted asesora a un patrono, no quiero ir, no se trata de ir o no ir, tiene la obligación de asistir, porque de lo contrario lo van a sancionar de conformidad con el artículo 272, por lo menos en relación al monto de las multas. Prohibición para la mujer, prohibición para la mujer. Bueno, lo que aquí esta leímos lectura, va de que en el 152, el pago de salario durante los días de descanso anterior y posteriores al parto se subordina al reposo de la trabajadora y debe suspenderse si el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o la Inspección General de Trabajo a solicitud del patrono comprueba que dicha trabajadora se dedica a otras labores remuneradas. Bueno, acá no solo tiene el Instituto Guatemalteco, si usted es patrono, por ejemplo, vamos a ver, Kevin Saúl es el patrono, Avidán Ortiz, Ana Rebeca Flores Liz y Ana Fidelina Pineda somos los trabajadores, sí, somos los trabajadores. Pero resulta que nosotros estamos de vacaciones, o que, por ejemplo, Ana Rebeca está de vacaciones, o que está suspendida por el IX, pero resulta que Ana Rebeca, ahorita vamos a ver lo que me dice. Bueno, lo que estoy indicando acá es que Ana Rebeca, si vas a trabajar a otro lugar y el patrón nos solicita, la inspección, el Seguro Social que tiene sus inspectores o bien la Inspección General de Trabajo, pueden ir a verificar. Y si estás trabajando, pues definitivamente va a ser una causal para que te despida el patrón. Visto bueno nuestra instrucción de guardería. Leamos este 155, por favor. ¿Quién me lo lee? Vamos a ver quién está ahí. Licenciado, el 155, dijo. Sí, por favor. El que está aquí en pantalla. Sí. Muy bien. Todo patrono
que tenga a su servicio más de 30 trabajadoras queda obligado a acondicionar un local a propósito para que las madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de 3 años y para que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de una persona idónea designada y pagada por aquel. Dicho acondicionamiento se ha de hacer en forma sencilla dentro de las posibilidades económicas del patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Bueno, ahí estamos con el visto bueno de la inspección. Luego también en los contratos de aprendizaje, que ya lo vimos anteriormente, pues en el 171 dice que nosotros los trabajadores podemos pedir la intervención de la Inspección General de Trabajo. Ella debe de verificar también por el cumplimiento, pero en un caso no nos quieran entregar a nosotros el certificado. Acudimos a la inspección y pues a partir del 171 que habla del trabajo de aprendizaje, hay un procedimiento. Pero también la inspección tiene la obligación de velar, de verificar el cumplimiento de este tipo de contratos. Primero porque es especial, que es a plazo fijo. No puede pagarse menos del salario mínimo y está precisamente en vías de aprendizaje. Es la inspección la que tiene la obligación de velar precisamente para el cumplimiento de ese contrato. Luego, ordenar la práctica del examen de actitud, lo que estamos hablando, ¿verdad? Es la facultad que ellos tienen. La recepción de esa información del sindicato. Y esto va a ser importante. Ya hemos hablado anteriormente que la personalidad jurídica de los sindicatos se inscriben en la Dirección General de Trabajo. Pero para que los trabajadores, cuando están formando un sindicato, por ejemplo, 20 trabajadores estamos formando un sindicato, debemos, para gozar del derecho de inamovilidad, debemos de dar un aviso. Y ese aviso debe ser escrito a la Inspección General de Trabajo. En el momento que nosotros entreguemos entreguemos esa nota, esa constancia, indicando que vamos a formar un sindicato y quiénes somos, desde el momento que la recibe la Inspección General de Trabajo, gozamos del derecho de inamovilidad. Gozamos del derecho de inamovilidad. Entonces, pero lo interesante es de que, vean, este aviso se le da a la inspección para evitar la represalia del patrono. Toda la parte de inscripción le corresponde a la gran dependencia, que es la Dirección General de Trabajo. Bueno, también algunos le llaman cláusulas de exclusión. Por ejemplo, para que un trabajador considerado representante del patrono, considerado cercano al patrono, o que tiene cargos de dirección, o bien tiene cargos de representación o cargos de confianza, o se considera un trabajador de confianza. Entonces, para eso un sindicato no puede excluirlos no puede excluirlos a un inicio, excluirlos de que fueron, por ejemplo, si yo soy el gerente, por ejemplo, imaginemos soy el director, y yo le quiero decir, mire, yo quiero ingresar al sindicato de trabajadores de la dependencia donde yo soy director. Definitivamente no se va a poder, porque soy el patrono, o por lo menos soy el representante del patrono. Entonces, lo que está indicando acá es de que a pesar de que es un hecho notorio, se necesita el visto bueno de la Inspección General de Trabajo para que un sindicato excluya a un trabajador de confianza del patrono pertenecer al mismo. Pero sin ese visto bueno no puede tomar esa decisión de excluirlo o no dejarlo participar en el sindicato. Necesita ese visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Bueno, luego dice, está hablando siempre el comité ejecutivo, está hablando aquí ya del organismo ejecutivo. Pero quiero regresar al último de que quería leer ahora, el código, el 282, por ejemplo. Por favor, Lisbeth. Muy bien, artículo 282. Toda persona puede dar cuenta a los inspectores o a los trabajadores sociales de cualquier infracción que cometan patronos o trabajadores en contra de las leyes de trabajo o de previsión social. Bueno, entonces ya con eso terminamos estos artículos. Si se dan cuenta, aquí se permite que cualquier persona pueda hacer una denuncia y la puede hacer hasta en forma anónima. Entonces regresamos entonces al apercibimiento de la disolución de un sindicato. También,
cuando se decida, cuando esté decidido por los trabajadores que forman un sindicato, la disolución del mismo. Necesitan o es necesario que previamente se haga esa nota dirigida a la Inspección General de Trabajo. Pero lo vamos a leer para que nos quede bien clarito. 227, Gaby, por favor. Muy bien. Artículo 227. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe solicitar ante los tribunales de trabajo la disolución de los sindicatos en los siguientes casos. A, cuando tengan un número de asociados inferior al mínimo legal. B, cuando no cumplan alguna de las obligaciones que determina el artículo 225. Y C, cuando no se ajusten a lo dispuesto por los incisos C o I del artículo 223. En todos estos casos es necesario que la Inspección General de Trabajo les formule previamente un apercibimiento escrito y que les conceda para subsanar la omisión que concretamente se les señale. Un término improrrogable de 15 días. Bueno, lo que está indicando acá es de que previo a disolver un sindicato se necesita que la inspección haya apercibido al sindicato en relación a decir, miren, la ley dice que son 20 miembros para formar un sindicato, ustedes solo tienen 19. Entonces, pero previo a disolverlo, que el Ministerio de Trabajo tome la decisión de disolverlo, debe de existir un apercibimiento de la Inspección General de Trabajo. De lo contrario, no le van a dar trámite a la cancelación o a la disolución de un sindicato. Reglas de aplicación en materia de falta. Dentro de los límites generales, dice el delegado departamental de la inspección, quien deberá tener la calidad de abogado. Esto, como lo vamos a leer aparte, de lo que está indicando acá son precisamente que es el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo la que va a sancionar. Aquí estamos hablando cuando patrono, trabajador, sindicato infrinjan una disposición, entonces va a ser el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo la que tendrá a su cargo precisamente estas circunstancias. Yo creo que esto del contencioso administrativo, como lo vamos a ver con el ciudadano Alan, creo que lo vamos a dejar por ahí. Lo que está indicando es de que también es la inspección la que también le queda la facultad de las reincidencias, de analizar las reincidencias, de analizar las rebajas si se cumplieron con las condiciones o los requerimientos que se hicieron, si el patrono posteriormente cumple con lo que se le solicitó. Entonces es la inspección la que tiene a su cargo precisamente esa circunstancia. En los 171 bis también estamos hablando ya de la parte que vamos a conocer con el Estado Alan, referente a las sanciones que se le imponen a patronos o trabajadores por parte del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Pero lo vamos a leer el primer párrafo por lo menos, Gabriela. Muy bien. Artículo 271 bis. Las actuaciones de inspección, prevención y verificación deberán realizarse dentro del plazo que se señale en cada caso concreto, sin que con carácter general puedan dilatarse más de 30 días hábiles. En casos excepcionales y por única vez, el inspector general de trabajo o los subinspectores generales podrán autorizar la prolongación de las actuaciones de verificación hasta 15 días hábiles. Otra participación de la inspección. También ahí le dejé subrayado todas las participaciones que tiene la Inspección General de Trabajo. A partir de aquí, nada más para que ustedes lo tengan como lectura ahí, porque lo vamos a analizar cada uno de los artículos. Analizar todo el procedimiento, precisamente desde que interviene, desde que está la denuncia, todo el proceso que inicia la inspección hasta llegar a la ejecución cuando el patrón no paga, la imposición de una sanción. Estamos también con el 278, que ya le dimos lectura, 279, que también, 280, 281, también ya le dimos lectura, el 282, que hablamos de la denuncia. Bueno, yo creo que vamos a entrarle a este requisito previo. Por favor, Gabriela.
Artículo 288. Se deben establecer juzgados de trabajo y previsión social con jurisdicción en cada zona económica que la Corte Suprema de Justicia determine, atendiendo a: concentración de trabajadores; B, industrialización del trabajo; C, número de organizaciones sindicales, tanto de trabajadores como patronales; y D, el informe que previamente debe rendir el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, oyendo de previo a la Inspección General de Trabajo. Vean qué interesante. Para establecer nuevos juzgados de trabajo y previsión social, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social necesita oír precisamente a la Inspección General de Trabajo. O sea, aún para la creación de juzgados de trabajo, interviene la Inspección General de Trabajo. En el arreglo directo, esto se recuerda que hay unos a partir del 374, y lo que está indicando aquí, con las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Inspección General de Trabajo. La Inspección General de Trabajo casi participa en todo, no solo en fase procesal, sino también administrativa. El 376, siempre estamos hablando del arreglo directo, ¿sí? Cada vez que se forme uno de los consejos o comité ad hoc que habla el 374, de que habla, los miembros lo informarán así a la Inspección General de Trabajo mediante una nota. Siempre para gozar de los derechos de inamovilidad, para gozarlo, en este caso no goza el derecho de inamovilidad. Hacen del conocimiento quiénes lo van a integrar para evitar las represalias por parte del patrón. Y el 389, que pues, léetelo también, Gaby, por favor. Artículo 389. Una vez agotados los procedimientos de conciliación sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenio en someter la disputa a arbitraje, el tribunal levantará un informe cuya copia remitirá a la Inspección General de Trabajo. Este informe contendrá la enumeración que existe. Solo ahí dejemos a la inspección. Vean, resulta que aquí estamos hablando de planteamiento de un conflicto del 377, y ya se formó el Tribunal de Conciliación, y no se llegó a ningún acuerdo, o sí se llegó parcialmente a un acuerdo. Lo interesante es de que estamos en un conflicto colectivo, donde ya intervienen órganos jurisdiccionales, y la ley exige que copia de lo acordado, o sea, copia de lo manifestado por cada una de las partes en que no hayan llegado a ningún arreglo, se debe de enviar a la Inspección General de Trabajo. Luego, el informe del secretario de la Corte de Apelaciones de Trabajo. Veamos qué dice el segundo párrafo, por favor, del 394. Dicha resolución será consultada inmediatamente a la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que recibió los autos. El secretario de este último tribunal comunicará por la vía telegráfica la parte dispositiva de la resolución correspondiente a los delegados de las partes y a la Inspección General de Trabajo, así como a la Dirección General de la Policía Nacional, a fin de que ésta tome las medidas necesarias para mantener el orden. Bueno, la otra intervención que tiene es en el laudo, en la copia del fallo arbitral. El 415, por favor. El 408 y 415. Te quedas hasta donde dice Inspección General de Trabajo. Artículo 408. De todo fallo arbitral se enviará copia autorizada a la Inspección General de Trabajo. Artículo 415. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo, Terminal, no sé si terminar el primer párrafo. tiene acción directa para promover y resolver acciones por las faltas cometidas contra las leyes de trabajo y previsión social, conforme el artículo 281 de este Código. Y el 419. Tan pronto como sea del conocimiento de la Inspección General de Trabajo, por constarle directamente por denuncia a la comisión de un hecho a los que se refiere este capítulo, dictará resolución mandando que se lleve a cabo la verificación que corresponde a la mayor brevedad posible. Al efecto, todas las autoridades están obligadas a prestarle los auxilios necesarios. Bueno,
hasta ahí lo vamos a hacer la clase, pues que no estamos hablando de la inspección y que queremos que nos quede grabado, que usted por lo menos tenga su código a la mano, que lo vamos a ir analizando juntamente, pues lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ve? Creo que ya solo otra clase nos va a interrumpir esto y solo quería nada más hacer, Marvin, creo que me preguntaste algo, hiciste algún comentario. Solo déjame verlo acá. Escuchando las competencias asignadas a los inspectores, estos seguros deben cumplir con un perfil especial para ser contratados. Sí, de hecho vamos a ver ahorita de cuántos fueron contratados en el 2021, creo que se incrementaron, pero todavía sigue siendo un número muy, pero muy reducido. En una institución pueden haber 2 sindicatos. Sí, claro, Ana. Pueden haber más de 2 sindicatos. Hay lugares donde existen hasta 17 sindicatos. O sea, la ley sí permite. Lo que sí es de que el patrón no tiene la obligación de negociar el pacto colectivo de condiciones de trabajo con el sindicato que tenga mayor número de afiliados. Normalmente es el que tiene el poder. En el Congreso, ¿qué? 4 sindicatos, no sé si han habido más, pero lo que sí les puedo decir es de que es el sindicato mayoritario con el quien se celebra la negociación colectiva de un pacto colectivo, es con ellos con el mayoritario. O sea, pueden haber varios sindicatos, pero realmente quien tiene amplio poder para poder negociar colectivamente va a ser el mayoritario, el que tenga mayor número de afiliados. Bueno, joven, lo vamos a dejar ahí. Espero en Dios vernos el día miércoles, que si Dios quiere, pues vamos a terminar con esta parte. Decime, Ronald, en toda empresa se puede formar un sindicato. Sí, la característica esencial de formar un sindicato, Ronald, es de que necesitamos 20 trabajadores. Mínimo para formar un sindicato necesitamos 20 trabajadores. Y lo tenemos que manifestar por escrito, Y acuérdate lo que leímos hoy, de que para gozar de derecho a movilidad, pues ya estamos los 20 trabajadores, ya tomamos la decisión de formar un sindicato, inmediatamente tenemos que avisar a la Inspección General de Trabajo. ¿Con qué propósito? Para gozar del derecho de inamovilidad, para que el patrono no tome represalias porque estamos formando un sindicato. Mientras no se envíe esa nota, nos puede despedir. Enviando esa nota ya no puede despedirlo. Tiene que haber un procedimiento, una falta grave. Y el formar un sindicato no es una falta grave. Lo que sí es requisito indispensable, y medio leímos por ahí la disolución, es de que menos de 20 trabajadores es motivo para disolver un sindicato. Tampoco lo puedes formar si hay menos de 20 trabajadores. Bueno, jóvenes, nos vemos el día miércoles, si Dios lo permite. Buena tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Adiós. Buenas tardes, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde.